¿Cómo están todos ustedes? De nuevo, Juan Guillermo Guerrero Méndez. En YouTube pueden encontrar esta publicación. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Aquí se va a explicar cómo es que se elabora metodológicamente un trabajo de investigación para intervenir posteriormente a una empresa y poder aportarle a ella para su mejoramiento como profesional. Iniciemos. Hola. Hoy no nos vamos a demorar mucho. Voy a estar acompañándolos a ustedes en la elaboración del discurso metodológico. Terminamos y ya se pueden entonces dar cita ahorita con los profesores que están llegando. Y ya, yo creo que ahí está, le bajaste mucho. Ahí. Yo nunca digo probando, sino... Entonces me da mucho gusto saludarlos esta mañana y hoy vamos a trabajar en la elaboración del discurso metodológico, porque ese componente es uno de los elementos que pesa muchísimo en la evaluación, sobre todo porque el componente metodológico hace referencia a ese capítulo o a ese elemento de la tríada que yo les había dicho, de lo discursivo, lo aplicativo y lo conceptual. Uno de esos es el marco teórico, y ese está dirigido a lo discursivo, porque allí es donde usted debe fabricar un conjunto de ensayos que sustentan los temas categóricos, académicos, científicos, aplicados a la organización. No es tan complicado, y se van a dar cuenta que en la siguiente hora ustedes van a quedar muy claros del tema. Ustedes recuerdan que yo les di 2 palabras claves para cada tema, para cada trabajo de intervención. Por favor, los que no la tengan deben investigar con sus amigos y sus compañeros y compañeras cómo es que se saca una palabra clave para el desempeño ejecutivo. Porque acuérdense que esa palabra clave es una reflexión que nosotros hicimos aquí cuando estaba mucha gente aquí en pleno, y se demora uno, porque tiene que hacer la entrevista con la empresa, y usted como es el delegado, entonces tengo que entrevistarlo para mirar cuál es el aplicativo teórico. Entonces aquí no vamos a hacerlo. Pero para el ejemplo que voy a utilizar, les he de contar que cuando un revisor fiscal, por ejemplo, o un auditor externo, llega a una empresa, ¿cómo estás? Llega a una empresa, lo primero que tiene que hacer al pie del conocimiento, ¿cierto? Al pie del conocimiento del cliente y del diagnóstico, que para hoy ya está todo listo, es identificar el área sobre la que él va a intervenir. Entonces, como ya nosotros dijimos cuál es el área que vamos a intervenir, ya todos tienen claro. De hecho, en el Consejo de Facultad, muchos de los títulos, ya les había contado, ¿no? Pero dése cuenta que hace 8 días no había gente. Mucha gente falló, como hoy. Y yo los llevé así al Consejo. Por ejemplo, no voy a decirlo aquí, pero hay una persona que llegó cuando yo estaba en Consejo de Facultad y me entregó un trabajo. Y estando en pleno consejo quisimos llamarlo y no nos dejó la guía de reconocimiento. Lo íbamos a llamar porque había una inconsistencia, una inconformidad. Y no hay una ficha de reconocimiento, y eso lo dijimos acá.
Entonces, dése cuenta que ya se van asomando no conformidades en el desempeño ejecutivo y eso nos va a dar problemas más adelante. Y problemas que después van a venir a reposar el escritorio del director del consultorio y problemas que yo les voy a dar tardanza. Yo solamente voy a darle prioridad a la gente que esté alineada con el consultorio y el derrotero. Los que no, entran en cola. Entonces yo voy a ir revisando y el que no está, entra en cola. Y la prioridad al que está en línea, el que está en la sintonía. Tengo que hacerlo así, y me disculpan si soy pedante, pero es necesario que yo lo haga así porque entonces la gente se está fresqueando. Y ya entramos en otro mes. Yo no digo que se afanen ni que se estresen, pero por lo menos que ustedes tengan la responsabilidad de alinearse con lo que se trabaja acá. Profe, es que yo no he podido venir, ¿puede darme una cita? No, porque entonces tengo que abrir los seminarios los jueves y los martes y los miércoles y los viernes y no se pueden abrir seminarios entre semana. Seminario del encuentro nuestro es los sábados. Tanto es que por eso es que los máster han estado acá, para alinearse también. O sea, el máster también ha estado preocupado por la situación y por eso está metido dentro de la metodología. Entonces les voy a rogar el favor que el que no en este momento esté alineado lo haga lo más rápido posible. La guía de reconocimientos tiene que estar allá, de reconocimiento de los actores. Los actores son ustedes como delegatarios del consultorio y la empresa. Y en muchos de los anteproyectos no aparece la guía de reconocimiento cuando yo aquí les dije, si me colaboras, mi estimada consultora, aquí dice, ya vamos a hablar de las categorías de estudio porque eso es lo que nos convoca hoy, pero aquí aparecen unas guías, tal parece que hay gente que no las ha abierto. Dice, más abajito dice, guía número 1. Y aquí, identificación de la práctica profesional y los actores. Ahí vamos bajando y usted se va a dar cuenta que aparece un cuadro donde usted debe estar identificado en un anteproyecto. Porque es que es con esto que yo hago una base de datos actualizada sobre los actores en este momento junior. Y si usted no aparece en esa base de datos, yo no puedo darme el trabajo de ponerme a buscar. ¿Usted conoce al muchacho aquel del bigote, que él solo tiene un pedacito de bigote acá? Porque aquí no tiene. Entonces, me van a decir, sí, yo sé, este es de comercio internacional. Entonces me voy con todos los... Y yo haciendo todo un reconocimiento aquí. ¿De qué programa? ¿De contaduría pública? No, ella sí es de comercio internacional. ¿Se acuerda del muchacho que viene con un bigotico que solo es de aquí, de este ladito, como el de Charlie García? Me dice, no, ese es de otro grupo, de unas muchachas, de una monita. La monita. ¿Quién es la monita? Y lo ponen a uno tampoco, no aguanta que hagan eso con uno. Ni con uno, ni con dos, ni con tres. O sea, a los máster no los pongamos a voltear en esa vaina. Y eso choca administrativamente porque no está con la línea. Esta línea hay que hacerla, o sea, no esto ahí no dice voluntariado, ahí no dice es de carácter voluntario si usted hace una guía de reconocimiento o no. Ustedes ya saben quiénes son a los que les estoy hablando, por favor, vengan al consultorio, busquen su anteproyecto y incluyan allí la guía de reconocimiento. Porque no estamos claros en la base de datos y la base de datos en este momento está desactualizada. ¿Sí es o no está? Hay gente que no nos ha dado su ID y con ese ID es que hacemos, ya estamos haciendo las actas de socialización. Entonces, ¿qué esperamos? A que en mayo usted sea el único que no tiene acta de socialización. Y entonces que nos toque mirar, que es el muchacho de la motico azul, entonces ahora miramos porque aquí viene mucha gente con moto azul. Ahora nos toca hacer un censo de cuántas motos azules hay acá, entonces dicen que son 12, pero ahora nos toca mirar cuál es la que es de marca, nos toca por marcas y por modelos. No aguanta. Eso no está bien. El ID es un número de identificación con la universidad que también llamaban antes código, sino que ahora lo llaman ID. ¿Sí? Entonces les recomiendo, por favor, aquellas personas que no están alineadas,
me traen esas guías y las vinculan allá en la papelería que está en el consultorio. Un código de 6 dígitos. Colabórenme con eso. Yo les digo, entra en cola el que no esté alineado. Mejor dicho, si el día de la socialización, ustedes que son las que me colaboran allí, si el día de la socialización una persona no tiene el ID, dejémoslo para que sustente primero, para poderle ese día coger las placas. Que sustente primerito, que son los primeros días cuando estamos con todo el pleno de la facultad. Y lo ponemos aquí delante de todo el consejo, porque, y ese día le decimos, usted es el primero, no por la rifa, sino porque usted ha sido un irresponsable durante todo el proceso. No, pero solo por el ID, sí, un irresponsable, porque no nos ha dado a nosotros todo el contenido de lo que es la línea de lo que nosotros llevamos a cabo en la intervención. Eso fue la vaciadita, ya sigue lo bonito, vamos a empezar a construir, ¿sí? Ah, bueno, y la empresa, ¿no? Que es la guía, la otra guía es la empresa, ¿no? Entonces, por favor, es con esos datos que nosotros hacemos la base de datos. Sigamos, vamos a la primer hoja, ahora sí. Esa primer hoja habla sobre el marco teórico. Entonces, solamente me pienso demorar 1 hora y que ustedes se llevan clarito cómo vamos a desarrollar ese marco. El marco es aquel con el que nosotros hacemos la defensa de nuestro trabajo de grado. El marco de teoría. ¿Se imaginan entonces cuando no estamos contextualizados y referenciados con autores? ¿Cuál va a ser su defensa? Su defensa tendría que ser usted mismo como autor. Y como a veces nos atortolamos y no sabemos hablar, el autor cuando se atortola pierde el norte en el momento en el que usted está socializando. O sea que lo discursivo y lo aplicativo, que son todos los papeles de trabajo de la auditoría y lo que se lleva a cabo allá en la práctica, debe estar soportado por lo teórico. Y ahí es donde está la defensa. Entonces, ya nosotros dijimos que una introducción se elabora desde lo general a lo particular para el caso cuando estamos haciendo un trabajo aplicativo, un trabajo de investigación aplicada. Pero cuando es otro modelo, usted puede hacerlo desde lo particular hasta lo general. También se puede. ¿Sí? Pero para el modelo nuestro, pues estamos haciéndolo de lo mayor a lo menor, de lo general a lo particular. Téngase en cuenta que lo particular es nuestra organización. Bien. Lo estoy diciendo porque ahorita cuando vayamos a empezar a construir los ensayos, de hecho el semestre pasado tuvimos una escuela de escritores acá y eso también nos salvó muchísimo, porque en la escuela de escritores ustedes vinieron y se empezaron a reunir ahí por pequeños grupos, o sea, digo ustedes, pues el grupo junior que estaba de turno, y empiezan con libros. Ese día les dije traigan muchos libros y la gente trajo libros. Profe, ¿me sirve esta revista? ¿Qué trae la revista? No, es que hay un artículo que dice sobre eso. Métala allí, me sirve. Profe, trae unas fotocopias que un profesor nos dio una vez en una clase sobre diagnóstico, ¿me sirve? Me sirve, sí señor. Al pie de eso, todo ese archivo documental que ustedes tienen allá en sus correos, que a propósito sus correos, están rebotando algunos, ¿no? No están alineados también. Entonces, cuando ustedes vienen acá, miren a ver si de pronto su correo, o si a usted no le está llegando información, acérquese a nuestras líderes de grupito allá de junior de nuestro CEDEN y miren a ver si nos corrigen esa información. Entonces, este marco teórico es el soporte, es el sustento con el que nosotros vamos a llevar a cabo el discurso ante los jueces, ante los jurados. Allí nosotros vamos a hacer un conjunto de ensayos, por eso es que allá cuando dijimos, objetivos específicos, hay de dos naturalezas acá, ¿cierto? Uno, el objetivo específico de profundización teórica. ¿Se acuerdan que allá lo citamos? Y los de la otra naturaleza son el objetivo específico para el desempeño o el desarrollo de la práctica.
se puede decir también que es un específico para el desempeño ejecutivo. Y los del desempeño ejecutivo son 4, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El 1, el 2, el 3 y el 4. Conocer, diagnosticar, plantear y medir. Esos son los 4 objetivos del desempeño ejecutivo, que casi están alineados con el ciclo PHBA. ¿Cierto? Y entonces ahí uno dice, y con razón, cuando estudiábamos eso en teorías administrativas, en planeación. Entonces, el de la primera naturaleza, que tiene que ver con el de profundización teórica, ese cumple con realizar un conjunto de ensayos que sustenten los marcos de teoría. Ese es el objetivo de esa naturaleza. Paréntesis, ¿vinieron? ¿Alguien de la INCA vino? ¿No vinieron? Sí están ahí. Ah, pero las consultoras de la INCA, pero de estudiantes de la INCA, no hay. Eso ya están que piden, que quieren certificarse, pero no vienen. Y como ayer estábamos en el día de la celebración del contador público, entonces la gente se quedó celebrando. Pero bueno, algún día vendrán. ¿De qué se trata esto? Ya les dije cuál es el objetivo. Vamos a realizar un conjunto de ensayos, porque ellos son los que nos van a defender el día de la socialización. Lo discursivo, lo aplicativo y lo conceptual. Ese día se confluyen los 3 en uno. Ese día de la socialización, 3 en 1. Lo discursivo, lo aplicativo y lo conceptual. El aplicativo, ¿cuál es? Pues el aplicativo son todas las auditorías especializadas que vamos a llevar a cabo para conocer el cliente y sacarle diagnóstico. Ese es el aplicativo. El aplicativo también es esa fase número 3, que es la de plantear una respuesta, plantear e implementar, ¿no? Plantear e implementar un nuevo modelo, un plan de modernización, un plan de intervención que mejore las condiciones de inconformidad que fueron elevadas desde el diagnóstico. Todo esto es aplicativo. Aplicativos son encuestas, aplicativos son mediciones llevadas a la inferencia estadística. Aplicativo es medición de impactos. Aplicativo es cuántas personas se beneficiaron del proyecto. Porque allí estamos llevando algún dispositivo que nos está botando información que nos ha de servir para poder llevar a la 4ª fase, conclusiones y mediciones. Entonces se cuenta que hasta la olla express nos está diciendo pilas con los aplicativos. Pilas con los aplicativos. Los dispositivos de aplicación son esos que usted le va a decir ese día a los jurados, les va a decir, nosotros hemos utilizado un dispositivo llamado derrotero y es este. Y eso es un aplicativo dentro de la metodología. Esto es un aplicativo. Porque él nos da ruta. Muy bien. Todos los aplicativos. Ahora, todo lo discursivo sale de la elaboración del marco teórico. Todo lo discursivo sale de elaborar el marco teórico, el conjunto de ensayos. Y lo conceptual, pues, nos lo da. Uno está acostumbrado a decir mal. Uno dice, nos lo da. Pues no lo da. Es nos lo da. ¿Sí? Nos lo da. Uno dice, se sientan. Y después dice, siéntesen. Uno no dice, se sientan. Uno dice, se sientan, por favor. Entonces, eso es paréntesis para que diga, uy, yo siempre digo esto. Miren. Los autores, que para ustedes son al menos 25 autores diferentes de la ley, porque es que la vez pasada me llegó un trabajo y me dijeron, Constitución Política, me hacen falta 24. La ley 788 de 2002, ya me hacen falta 23.
Y como sí tenemos que citar en el marco legal el estatuto tributario, el código del comercio, está allí la ley 1014 o la ley ¿qué? La 1329. Esta otra, ay, la ley, como la dicen que es ley, la norma APA. Y a lo último, www.buenastareas.com para poder de dónde sacaron información referencial. Entonces ahí está buenastareas.com, elrincondelvago.com, soloensayos.com, el taller del artista del plagio.com. Y entonces, eso no son libros. Yo por eso les he dicho, abran allá el santo Google donde dice libros y lean de allá que allá son libros serios, allá pues son libros escaneados, pero son libros, ¿sí? Pero de todas maneras, para hacer los ensayos sí nos toca leer. Obligatoriamente nos toca leer. Y recrear un poquito lo que dicen los autores. Entonces ya uno dice, tal autor sostiene tal cosa y él dice que es imperativo que las empresas deben llevar a cabo este tipo de procesos y de procedimientos y de conductas administrativas. Tal autor, porque como estamos en APA, ¿cierto? O sea que nosotros no hacemos pies de página. Nosotros aquí no tenemos ni pies de página, ni pies de cama, ni pies de silla, ni nada de esas cosas. Aquí nosotros vamos citando y vamos hablando el autor. Todos los autores que se van hablando van a reposar después con sus respectivos guías, libros, etcétera, allá en donde dice recursos bibliográficos. Está el recurso bibliográfico y está el recurso de consultas en la web, porque también nosotros los contadores nos metemos mucho por ahí las páginas de la IFAC, pues si vamos a mirar cómo es el contexto internacional para poder anunciar desde la introducción. Ya empezamos a citar autores, desde la introducción estamos trayendo autores, no quiere decir que es que yo tengo que hacer una introducción basada en lo que yo pienso, ¿no? Uno dice, a nivel internacional las organizaciones están llevando unos desempeños modernos porque pues anoche que estuve en una conferencia a propósito, me faltaba que dijeran, Freddy, cierre la boca que ve igual, yo quedé así asombrado, porque un señor vino y nos dio una conferencia espectacular sobre globalización, mundialización, multilateralización, y como hoy en día todo es transnacional, ¿cierto? Entonces, ese contexto, y nos citó me gusta que haya citado a Stiglitz, porque ese sí nos contextualiza lo que tiene que ver con el tema de la globalización. Stiglitz. Y aparece en internet videos en YouTube de Stiglitz. El hombre nos habla, entonces, si usted necesita citar el pensamiento de Stiglitz, pues vaya a YouTube y escúchelo. Stiglitz sostiene que para que una empresa sea funcional a nivel global es esto, ya dijo Stiglitz. Ya después mire a ver cuáles son los libros de Stiglitz allá en Google y mire cuál de esos libros es donde él está sosteniendo la teoría. Él es moderno y bueno. Entonces, se cuenta que estamos citando autores desde el primer momento cuando entramos con introducción. Bien. Marco teórico. ¿Qué es una categoría de estudio? ¿Qué es una categoría de estudio? Ustedes, durante los anteriores 5 años, 4 años y medio, ustedes se inscribieron en la academia y la academia presenta un plan de estudios. Todo ese orden curricular está determinado por las ciencias que van a servir de aliadas para que usted se entrene como contador, como administrador, como profesional de mercados abiertos o de comercio internacional, mercadeo y economía. Usted se inscribió bajo el pensamiento de una facultad. Y el pensamiento de una facultad hace que usted quede facultado como un profesional. Por eso va a recibir una tarjeta profesional. Cuando le presentan todo ese plan de estudios y le dicen que en primer semestre usted va a ver matemática 1, usted mira a ver qué es lo que categóricamente va a estudiar en matemática 1. Entonces le dicen allá, teoría de conjuntos. Eso ya es una categoría de estudios. Le dicen
variables de definición problemática. Eso es una categoría de estudios. Entonces, cada uno de los elementos académicos que usted ha venido estudiando tienen categorías de estudio. Para el tema que tengo citado allá en la filmina, dice que la auditoría es una categoría de estudios. ¿Aparece auditoría o control? El control y auditoría. Entonces, pensemos que para el ejemplo, una persona o un consultor va a intervenir ejecutivamente en una empresa como consultor y él necesita profundizar el tema de control y de auditoría. Y se va a ir a buscar cuál es la historia del control primero y cuál es la historia de la auditoría. Y eso nos va a remontar a el vestigio más antiguo que encontremos sobre la teoría del control y la teoría de la auditoría. Mire que usted no va a encontrar un solo libro o revista o donde diga auditoría y control, historia. O sea que de todas maneras usted va a tener allí que abrir un poquito una categoría y otra categoría. Y empieza a buscar toda la historia. Una vez usted haya encontrado varios autores que han hablado de esas historias, pues los trae y dice, tal parece que los griegos cuando ellos determinaron su esquema sociopolítico, dejaron reservado un grupo de personas para que lleven a cabo el control público, el control de lo público. Pero esto era una cosa transitoria porque el control no se podía llevar a cabo cuando las distracciones del contexto de esas épocas estaban basadas en lo épico. Entonces, pues, de pronto lo épico y las batallas y los hombres dioses y todo ese tema de cosas que se desarrollaban no daban lugar como para que existiera fuertemente un control de lo que era lo público. Ya después viene adelantándose en Roma un aparato político y social diferente, y entonces allí sí ese esquema de control era importante porque se dieron cuenta, pues bueno, estoy recreando un poquito el tema del control, porque es que usted va a recrear el tema de la calidad, usted va a recrear el tema de mercado, de logística, usted va a recrear el tema de pensamiento global, de modernización, no sé, porque cada uno de ustedes tiene dos temas categóricos diferentes. ¿Por qué dije dos? Porque es que un día me llegaron con un trabajo donde habían 10 temas categóricos. ¿Se imagina yo buscando 10 historias diferentes? Y después ponerme a buscar, bueno, estoy en el marco histórico, ponerme a hacer todos los dispositivos históricos de 10 temas categóricos diferentes. Dos no más. ¿Por qué? Porque es que ustedes no están haciendo un trabajo de monografía ni de investigación. Nosotros estamos llevando a cabo un aplicativo en una empresa y necesitamos simplemente mirar qué se ha avanzado en esos temas, en esas materias, porque eso es lo que voy a aplicar en la empresa. Entonces, queda claro que lo histórico hace referencia a preguntarnos el antecedente del categórico A y del categórico B. O sea que un tema categórico es una línea de estudio, es una línea académica sobre la que nosotros debemos llevar una investigación, hacer unos ensayos para poder defendernos en nuestro trabajo. Porque también me han llegado trabajos donde en el marco histórico traen la historia de la empresa. No, porque allá ya dijimos en el derrotero que después de la introducción hay una cosa que dice carácter situacional de la empresa, ¿cierto? Y lo primero es el antecedente de la empresa. O sea, historia de la empresa sí va, pero ese no es el marco teórico-histórico. El marco teórico-histórico hace referencia a la materia que vamos a profundizar
en nuestro trabajo de grado. Un ejemplo. Para el caso tuyo, ¿cuál es el tema categórico que les di a ustedes ahí en la empresa, sí, en Gira? Ese es un categórico. ¿Y el otro? Control de gestión. Entonces vamos a mirar el control de la gestión y la calidad. ¿Desde hace cuánto tiempo existe la calidad? Para el caso de ellas, tienen que empezar a buscar, no en Colombia, ¿desde cuándo se habla de calidad? Y ahí ya empieza uno a pensar desde la calidad de vida que se busca. El hombre, desde cuando comienza a entenderse como comunidad y cuando comienza a hacer asentamientos humanos, hace un techo. Y ahí comienza a pensar en la calidad de lo que está debajo del techo. O sea que cómo se contrarresta una necesidad, pues dándole una alternativa para que la necesidad disminuya el riesgo. Entonces, para el caso de Girac, ¿cierto? Ellos van a profundizar el tema de la calidad y entonces pues, nos toca mirar históricamente desde cuándo se empieza a entender la disminución de los riesgos y formalizar un aparato de calidad que responda. La calidad siempre responde al cliente, ¿no? Entonces que responda al usuario final, al consumidor final. El techito de esos primeros asentamientos humanos responde a una necesidad de salvaguarda. Entonces pues se hizo. Obviamente que ahí pues no hay nada documentado, no hay un proceso, no hay, simplemente empiezan a pensar cómo hacer para ya no estar debajo de estas lluvias permanentes o de la inclemencia del tiempo, ¿no? Entonces pues se piensa en un espacio de salvaguarda. Y la otra es el control de la gestión, porque cuando se haya llevado a cabo el entendimiento de la calidad, tenemos que hacer un control para el mantenimiento. Entonces ahí ya se cumple el discurso. Entonces, pero primero lo histórico. ¿Qué otra empresa queremos mencionar acá? Una de mercadeo. Empresa de mercadeo, ¿cuál? Nombre. No hay nadie en mercadeo. Miremos una de administración de empresas. Nombre de la empresa. Yo ya di los temas categóricos acá. Nombre de una empresa. Extra. Industrias extra. Nosotros vamos a hacer allá, ¿qué eran? ¿Cuáles son los categóricos? No me digas lo que vamos a hacer, los categóricos. Fidelización de cliente. ¿Y la otra es qué? Bueno, cuando vamos a hablar de modernización, pero yo ya les había dicho los categóricos. ¿Cuáles son? ¿Los di como categóricos? Yo creo que cuando hablamos de modernización, la sola palabra modernización nos implicaría mirar sobre tendencias administrativas, ¿cierto? Tendencias administrativas modernas. Pero entonces eso es teoría administrativa. Entonces nos toca mirar las teorías administrativas más antiguas para poder hablar de una teoría administrativa aplicada a una empresa moderna. O sea que la palabra es teorías administrativas y ese lo vamos a buscar desde el marco más histórico. Y ahí sí que hay harto que leer, ¿no? En teorías administrativas. Y llegamos ahorita, mire, ahí vamos a buscar sobre teorías administrativas, o sea, la administración en la historia, ¿sí? Y empezamos a traer teorías administrativas y obviamente que solamente en este capítulo vamos a revisar la historia de la administración y sus teorías. Solamente cuando venimos a modernización es cuando empecemos a hablar del marco referencial, porque allí ya está el umbral desde donde se acaba lo histórico y comienza lo moderno, ¿cierto? De hecho, lo clásico ya no es moderno. Lo moderno
moderno tampoco, como época, ¿no? Estamos ¿en la qué? En la posmodernidad. ¿Cierto? Estamos en la posmodernidad. O sea que ni siquiera lo moderno es actual. Lo moderno ya está obsoleto y ahorita estamos en posmodernidad. Vamos a ver cuáles son los iconos de la posmodernidad, los autores, ya estoy hablando de marco referencial, y habríamos que revisar cuáles son las teorías, como es un plan de modernización, vamos a ver cuáles son las teorías para la posmodernidad. Cuando se habla de la posmodernidad, estamos reflexionando sobre posteridades también, sobre la posteridad. Y las organizaciones pues necesitan pervivir en el marco de la prospectiva. Ahí es donde está lo que estamos leyendo. Entonces, si no se tiene, es que es una cosa que ya ha sido muy novedosa hoy en día. Anteriormente, revisábamos con lupa la historia para no volver a repetir errores. Ahorita estamos revisando la posteridad para asegurar los riesgos. Salud. Nosotros estamos ahorita revisando la prospectiva para el aseguramiento de los riesgos. Por eso ustedes tienen allá en sus archivos unos aplicativos de riesgo para que vayamos avisando en prospectiva qué puede ocurrir si la empresa o la organización no asume unas conductas correctivas a tiempo. Eso es prospectiva. Entonces, para los contadores, por lo menos nosotros hacemos proyecciones, ¿no? Y nosotros siempre estamos pensando en prospectiva sobre el recurso. Pero hoy en día la prospectiva se convirtió en un objetivo de las empresas. Entonces, las organizaciones tienen que tener un pensamiento postmoderno aplicado, un pensamiento de vanguardia. Por eso cuando hablan de tecnología de punta, tiene que mirar que como la punta se va acabando, toca ir renovando la punta. Uno no puede decir que yo cuando en 1987 apliqué las tecnologías de punta, yo no puedo decir que en 2013 tengo tecnologías de punta cuando tengo las mismas del 87. ¿Sí? Yo recuerdo los computadores cuando estaban bajo la plataforma DOS. ¿Sí? Y era el sistema operativo y eso era complicadísimo, eso era a blanco y negro. Y eso era una cosa rarísima y uno iba y tecleaba y le pegaban el grito por haber tecleado algo, porque ya se tiró el computador, porque todo estaba en un lenguaje de programación. Hoy en día el lenguaje ya viene asegurado. El riesgo de haber tecleado mal ya está asegurado. Usted puede teclear lo que quiera y no está dañado. Se le bloqueó, pero no está dañado el computador. ¿Sí? Ya existen dispositivos aplicados al aseguramiento del riesgo. Entonces usted va a pensar allá en Extra, claro que esto sirve para todos, ¿no? Lo que estoy hablando sirve para todos los aplicativos. Mire, allá en Extra nosotros vamos a hacer un plan para la modernización y la fidelización del cliente. Pero el categórico como tal es una teoría administrativa moderna, sí, con prospectiva, y o sea que ustedes sí tienen que estudiar prospectiva como categórico. Es prospectiva porque la prospectiva es por modernización. Y lo otro sería para fidelizar el cliente, pues ahí vamos, no tanto cliente como, vamos a estudiar el cliente como categórico, historia del cliente, no. Entonces vamos a hacer historia del consumo y de la oferta. O sea, eso es una teoría de economía, la oferta y la demanda. Porque seguramente Extra va a tener que revisar en sus estadísticas lo que el doctor Cuellar maneja con facilidad, porque es economista, que es teoría económica. ¿Y cómo se miden las variables económicas? Porque no podemos fidelizar a un cliente si no fidelizamos primero nuestra oferta. O sea, la oferta tiene que salir muy clarita desde la calidad, ¿cierto? O sea, productos de buena calidad para el aseguramiento del riesgo cliente, el riesgo consumo.
Entonces los categóricos de ustedes perfectamente son administrativas, teorías administrativas, trayéndolas hasta nuestros días modernos, aplicados a la prospectiva. Solo es esa palabra, teoría administrativa. Y la otra, entonces sí sería variables económicas, consumo y mercado. Y consumo, cuidado. Entonces, ya cuando estemos haciendo estudio de las variables de la economía, pues ahí toca caer en cliente, ¿no? Entonces vamos a mirar a ver cuál es la fidelización de un cliente, si el aseguramiento de la calidad puesta en la escena, en el escenario de oferta, cumple con las expectativas de satisfacción. Entonces ahí ya cerramos una cosa bien clarita. De pronto yo no estaba bien enfocado ese día. Bien. Ahí hay dos ejemplos de dos empresas, Extra y Girac, donde dos palabras categóricas son las que yo voy a traer a la reflexión teórica, que después la voy a hacer discursiva. Por eso yo quería dar la oportunidad a otra persona para poderle ayudar a reflexionar, pero si no hubo, pues entonces ellos dos se llevaron la bondad del ejemplo. Entonces, vamos a buscar los antecedentes más vestigiosos que ustedes puedan llevar a cabo en su lectura para poder edificar un ensayo que se llame Antecedentes de la calidad, antecedentes de la administración organizacional, antecedentes de la economía y sus variables, antecedentes del mercado internacional, antecedentes de los tratados entre los pueblos, antecedentes de qué, en el caso de ustedes. En este caso nosotros vamos a hacer un antecedente de la contabilidad, porque la contabilidad desde que entra en la historia ya trae un sistema, y el sistema son la variable de debitar y de acreditar, de contar, de llevar cuentas, y ahí hay que hablar seguramente de ese señor Luca Paciolo y con su partida patrimonial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ha viajado en el tiempo ese sistema hasta convertirse hoy en un gran sistema? Y ese sistema que ya hoy trasciende en tecnología. ¿Cómo hoy en día el sistema de la información debe llevar un aparato de captura de información y un aparato de control de la información? Entonces, en la parte más histórica, de pronto, cuando hablamos de calidad aquí, es una calidad aplicada al sistema de información contable, o sea que podemos dejar solamente la parte contable y después le inyectamos la parte de calidad en el discurso, pues para que no sea la calidad ISO y la historia de la calidad y todas esas cosas, no, sino cómo el aseguramiento de la información además necesita que hoy en día tenga calidad. Anoche en el discurso del conferencista, él hablaba de una cosa que se llama la NAFI, la nueva arquitectura, nueva, la N de NAFI, la nueva, la A, arquitectura, la F, como si es una sigla americana, nueva arquitectura de la información financiera, algo así, ¿cierto? Es la nueva arquitectura de la información financiera, la norma internacional. Y ahí está todo el mapa de uso de lo público y de lo privado en cuanto a información. La captura, la metodología, dónde debe reposar la información, cómo debe diseñarse la información. Y esa NAFI me asustó anoche, porque los contadores, si no estamos a esa vanguardia, ya al pie de los tratados abiertos, ya nosotros no podemos estar ejerciendo. Podríamos estar asistiendo a conferencias, escuchar, pero hablarla y aplicarla no vamos a poder.
esa arquitectura. Eso se ha convertido en un categórico de estudio ahorita para mí, desde anoche. Me voy a poner a profundizar muchísimo sobre NAFI. Es una nueva arquitectura y allá cae una cosa que se llama la calidad de la información. Porque nosotros, me pareció súper chévere. Yo ya desde hoy les prometo, desde hoy, porque es que anoche salí a las 10 de la noche de esa conferencia. Pero yo ya desde hoy me pongo a estudiar NAFI. Categórico de estudio, vamos a mirar desde dónde es que empiezan a hablar ellos. ¿Cómo es que nosotros de saltar de la fe privada, porque los contadores públicos le entregábamos, era nuestra fe a una empresa, ¿cierto? Entonces ellos tenían fe en nosotros y nosotros llevábamos las cuenticas de los ingresos, los gastos, de los usos y las fuentes. Nosotros éramos los que llevábamos las cuenticas y nos acabábamos toda la vida llevando cuenticas, lápiz rojo, ¿no? Y las hojas de 64 columnas, sí, esas cositas. Pasar de la fe privada a pasar a la fe pública, sí, entonces uno dice la fe pública quiere decir que cuando firmamos eso es así, y que si no es así nos vamos para la cárcel. ¿Mm? Pero ahorita el NAFI dice que nosotros pasamos de el aseguramiento de la información con calidad. O sea, pasamos de una fe de interés, como los famosos grupos de interés. Y los grupos de interés metan allí los medios de comunicación, los estamentos gubernamentales, los inversionistas que no solamente son locales, los dueños, los trabajadores, los proveedores. Y ahora ese grupo de intereses nos creció. Nosotros hacíamos información para pasarle al fisco. ¿Ya? Ahora la información va para todo el mundo. Entonces, pues para el caso de ustedes, pues obviamente ponernos a averiguar esa historia de la contabilidad hasta nuestros días, cómo es que eso es historia como sistema, y hoy en día está ya sistematizada y automatizada. Y ahora que hay un sistema de información financiera, un sistema de información contable, un sistema de auditorías, eso se nos llenó de sistemas. De hecho, la funcionalidad de una empresa hoy en día es sistemática, llena de sistemas y subsistemas. Entonces, ¿queda claro cómo vamos a hacer el ensayo del marco histórico? Vamos a averiguar la historia de nuestros categóricos. Ojo, no vayan a coger categóricos que no obedezcan a estudios académicos científicos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a intervenir en una organización que se dedica a la confección, yo no voy a hacer la historia de la confección, a menos que yo esté estudiando en la Arturo Tejada, ¿no? Y voy a hacer un estudio sobre la historia de la confección y cómo es que se llevan a cabo esos procesos de pensamiento para poder hoy en día tener lo que vestimos versus lo que se vestía. Pero nosotros aquí somos hijos de ciencia administrativa, económica y contable, entonces pues tiene que estar enmarcado en el pensamiento de una facultad. Historia, ya queda claro cómo es entonces el desempeño de los ensayos históricos. Ese ensayo histórico no es de una hoja. Ese ensayo histórico nos va a tocar partirlo por edades, cómo va cayendo en el viaje del tiempo. Cuando lleguen a nuestros días, pues entonces nos pasamos al referencial. Cuando lleguen a nuestros días, pasamos al referencial. ¿Qué han dicho los últimos autores sobre el control para este caso y sobre la auditoría? ¿Qué han dicho los autores? Entonces ya empezamos a buscar autores que pertenezcan al menos al último siglo, ¿no? Porque pues esa es la última historia que está siendo aplicada en la modernidad, ¿cierto? Unos 30 añitos que estén en los últimos. No, es que hay veces que se toma mal cuando se dice, me traen autores de al menos 10 años, no. Pero sí por lo menos libros de los últimos 7 años. Obviamente que esos libros están reflexionando sobre los autores más modernos. Entonces la modernidad o la aplicación del pensamiento moderno y posmoderno y la prospectiva va a estar allá en el marco referencial.
Y allá es donde ustedes van ¿qué van a hacer con el tema categórico? Lo van a definir, porque ya pues está el aparato histórico. Lo van a definir. ¿Cuáles son las características de ese categórico? ¿Cuáles son sus objetivos de ese categórico? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son sus dispositivos para el uso? Por ejemplo. Pero no van a ser objetivos del control. Llevar a cabo auditorías. Segundo, ¿qué más dijo Freddy? El objetivo, las características. Las características son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tercero, dijo, ¿cuáles son los mecanismos de usanza o dispositivos? Los dispositivos son estos. 3. 1, 2, 3. ¿Cuál? Llaman al compañero. Ya hice el marco referencial. Entonces, ¿qué sigue? ¿El legal? No. Estos son discursos que usted va a ensayar y usted dice, de acuerdo al libro tal, el autor sostiene que, de hecho, a veces uno pone trae unos dos autores que dicen, uno dice que el objetivo es este, en cambio otro dice que el objetivo es este. No son coherentes los dos autores, pero yo busco coherencia entre los dos, entonces ahí es donde yo entro como autor también. Digo, aunque el autor A dice esto y el autor B dice lo otro, yo considero que es el punto de equilibrio para poder casar esas dos teorías es la siguiente, pues que se haga esto y que se haga esto, pues, ¿qué vamos a mencionar historia en el marco teórico? Nada. Perdón, historia sí. ¿Vamos a mencionar la empresa en el marco teórico? No. La empresa no se va a mencionar allí. Ni que a través de este trabajo de práctica profesional, nada, allá no vamos a mencionar absolutamente nada de la experiencia ejecutiva. ¿Sí? No vamos a mencionar absolutamente nada. Los únicos nombres que van a aparecer allí son autores que nos van a aportar para el desarrollo de un discurso. Entonces, lo referencial sí pueden ser libros de los últimos 7 años que hablen de los últimos autores. Ahora sí ya queda claro. Pueden ser libros de los últimos 5 o 7 años que hablen de los últimos autores. Si los últimos autores son los últimos 50 añitos, 30 añitos, pues ahí están. Claro que pues yo diría que en 50 años ha cambiado tanto el planeta. Yo creo que un libro de hace 50 años ya es historia. Eso es marco histórico. Podríamos estar pensando en autores que mostraron perspectiva al menos los últimos 20 años. ¿Sí? Mire la perspectiva de este señor Steven Spielberg. La perspectiva de ese señor era una risa en los años 80. Sí, los robots y todo ese mundo de las galaxias y los rayos que podían electrocutar a una persona. Hoy en día eso es real. ¿Sí? Entonces toca un autor que esté vinculado entre la perspectiva. Un autor que tenga esa mirada de futuro. Cuando yo era pequeño hablaban de los ovnis y para nosotros eso era ficción. Y hoy en día tenemos los celulares, tecnología alienígena. Eso es pura tecnología alienígena. Y ahí estaban con nosotros, la tecnología. Entonces uno dice, ¿hubo perspectiva? Sí. La mano de obra hoy en día es china y los chinos nos pusieron a pensar diferente. Y eso sí que a nosotros nos están modernizando, esos van más lejos en perspectiva que nosotros. Estas personas allá salen económicas y por eso todas las marcas del mundo están haciendo los empalmes de sus productos en la China. Les hace falta perspectiva para saber vivir bien, ¿no? Pero tienen perspectiva para ser científicos. En la China, los niños desde la escuela están aprendiendo 3 idiomas. Porque
El conocimiento de un idioma, nosotros lo aprendemos para hablarlo y ellos lo aprenden para relacionarse. Entonces, si aprenden español es porque ellos dicen, algún día toca ir a un pueblo llamado Latinoamérica y allá comen esto, ellos les gusta esto, ellos están estudiando más avanzado que lo que nosotros. Nosotros estudiamos desde los canticuentos en inglés, ¿no? Pero no nos dicen nada de contexto. El contexto, qué es lo que ocurre en esos países donde se habla tal lengua. Entonces allí es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando estudiamos algo lo estudiamos contextualizado. Ustedes deben hacer estos ensayos contextualizados. ¿Dónde se desarrollaron las teorías? También hay que verlo, ¿no? Porque si una teoría moderna la vamos a aplicar, por ejemplo, para esta, vamos a aplicar una teoría de la modernización que está llevando a cabo una empresa en Europa, seguramente a nosotros no nos sirve el contexto. No nos sirve el contexto, porque el pueblo, aunque estamos en prospectiva, en este momento no tendría un recurso suficiente para poder traer esas tecnologías aplicadas a Colombia. O sea, pero se puede pensar en prospectiva sobre decisiones administrativas y de calidad de producto. ¿Queda claro cómo vamos a hacer el referencial? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada uno de los categóricos, ya vistos desde lo de hoy, teorías administrativas o la teoría de lo que usted está mirando, pero aplicada en ese contexto de lo que tenemos hoy en día. Ojo, porque ya en lo histórico podríamos haber visto 3 autores. Ya en la introducción habíamos podido citar un autor, ya van 4. Y aquí en los referenciales podemos estar trayendo al menos unos 5 autores. Vamos a dejar una segunda parte en la edición para que usted no se canse. Juan Guillermo Guerrero Méndez en YouTube. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Esperen la segunda parte.